La verdad que no todos los días. Y es por ello que esta clase está dividida en dos, para no ser tan tediosa, ¿no? Para ocupar, obviamente, más o menos en el sílabus, y obviamente van a venir más preguntas de este tema, ¿no? De esta clase y de la siguiente, que es la parte 2, va a haber más contenido, ¿no? Para el parcial, para el segundo parcial, entonces es un tema que es importante. Vamos a dividirla, esta primera clase va a estar centrada más que nada en hematopoiesis, o sea, en la generación de las células de la sangre, y la siguiente clase vamos a hablar ya específicamente de cada uno de los lineajes, ¿no? De los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, estos son los elementos fuertes de la sangre. De tal manera, como les digo, que no sea tan tedioso, ¿no? Porque podríamos hacerlo todo en una sola clase, pero va a ser demasiado contenido, y lo que yo quiero es que tomen su tiempo para aprender, para estudiar las cositas más finitas y un poquito más en detalle cada una de las clases. Entonces, vamos a empezar con generalidades del tejido sanguíneo. Al principio la clase es bastante ligerita y al final como que se pone un poquito más densa, especialmente cuando vamos a hablar específicamente de la hematopoiesis, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué sabemos de la sangre? La sangre es un tipo de tejido conectivo, ¿no es cierto? Es un tipo de tejido conectivo. Tejido conectivo teníamos general, ¿no? Denso, laxo, ¿no? Denso modelado, no modelado, y teníamos tejidos conectivos especializados. Hemos visto tejido adiposo, hemos visto tejido cartilaginoso, hemos visto tejido óseo, ¿no? Y ahora estamos viendo, vamos a ver, tejido sanguíneo. Todo está dentro del tejido conectivo. Cumple por ahí funciones similares a otro tejido conectivo general, como puede ser un medio de transporte, obviamente, la defensa, obviamente, están las células de la defensa también de la sangre, regulación de nuestro medio interno, ¿no es cierto? El pH, la polaridad, la misma temperatura que tiene que ver con la sangre, ¿no? Y obviamente un sistema de comunicación, no solo dentro del mismo tejido sanguíneo, sino como entre otros sistemas, ¿no? Porque la sangre que circula por mi cerebro, no sé, puede pasar a circular por mi hígado o por otros tejidos, y las células que están ahí en la sangre pueden estar también en uno u otro tejido, ¿no? La sangre es líquida, vamos a hablar por qué se diferencia obviamente de otros tejidos conectivos, que son sólidos. Los hombres tenemos más o menos 5 litros de sangre circulando por nosotros, un hombre promedio es 75 kilos, y una mujer más o menos 4.5 litros, un poquito menos. Esto es lo que les mencionaba para ubicarnos un poquito de los tejidos conectivos que teníamos, generales, especializados, hemos visto y ahora estamos viendo justamente la sangre, ¿no? Estos embrionarios no los hemos visto más que teóricamente, nomás lo vamos a conocer por ahí. Entonces nos acordamos cuáles eran los elementos, los componentes de un tejido, de cualquier tejido. ¿Qué tiene que tener un tejido? Debe tener células, un tejido obviamente tiene que ser células, ¿no es cierto? Muy bien, el conjunto de células es un tejido. Y entre las células hay matriz extracelular, ¿no? La matriz extracelular. ¿Y la matriz extracelular de qué está compuesta a su vez? De fibras. De fibras, muy bien. De fibras como las fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, ¿no es cierto? Abundantes, ¿no? Probablemente en comparación con la sangre. Y sustancia amorfa, ¿no? Sustancia amorfa. Que básicamente la sustancia amorfa va a corresponder a lo que nosotros denominamos en la sangre el plasma sanguíneo, ¿no? El plasma sanguíneo. Que también tiene algunas moléculas disueltas en este plasma, pero lo que notamos en ausencia en el componente de la matriz es el componente de fibra. El componente fibrilar no existe en la sangre, o sea, no tengo colágeno circulando por la sangre en forma de, digamos, fibrilar o elastina, ¿no? O fibras reticulares, no hay. Por eso es de que la sangre es más líquida, ¿no? Porque estas fibras serían lo que le dan la consistencia más sólida o gelatinosa en distintos tejidos. En este caso, la matriz de la sangre está compuesta básicamente por el plasma sanguíneo, que es el componente líquido de la sangre. Y si ya nos ocupamos de la matriz, lo que queda son el componente celular. Entonces, en este caso, te das cuenta, mira, un 45%
es celular y un 55% son más o menos el componente plasmático, ¿no? Las células de la sangre, esas sí las tenemos que tener claras, ¿no es cierto? Las conocemos, yo creo, desde siempre. Glóbulos rojos, o llamados también eritrocitos, glóbulos o hematíes, sí, perfecto. Los glóbulos blancos son llamados leucocitos, y las plaquetas también llamadas trombocitos, ¿no? Esas son las células que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hablar ahorita de más bien su origen, ¿no? Ya, los componentes los tenemos que tener claros, ¿no? La ausencia de las células. Ahora, esta matriz extracelular, que a diferencia de sustancia básica y fibras, solo tenemos sustancia básica, ¿no? O llamado plasma, en este caso el plasma sanguíneo, está compuesto a su vez. O sea, la sangre, hemos dicho 45% celular y 55% plasma. De ese 55%, el 90% de ese 55, o sea, el 90% del plasma es agua, líquido, agua, ¿no? Tengo algunas proteínas, ¿sí?, que son importantes, como por ejemplo la albúmina, ¿no?, que le proporciona a la sangre o al componente intravascular la llamada presión oncótica, ¿no?, que lo que hace la albúmina es como que retener agua, retener líquido. La presión oncótica es una presión que evita de que la sangre se salga del vaso sanguíneo, ¿no? La presión hidrostática, o sea, la presión del agua, lo que haría más bien es empujar el agua hacia afuera del vaso sanguíneo. Entonces, si no fuese por esa presión oncótica, que es lo que la albúmina hace, jala el agua, retiene el agua, ¿no?, obviamente este líquido de la sangre no se retendría dentro del vaso sanguíneo, ¿no? La presión oncótica es lo que hace de que se conserve este líquido dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, la albúmina también sirve como una proteína de transporte, o sea, muchos fármacos o muchas moléculas viajan a través de la sangre pegadas a la albúmina, ¿sí? Y también es un referente de nutrición. Nosotros pedimos proteínas, ¿no?, proteínas fraccionadas, que son albúmina y globulina, ¿no? La cantidad de albúmina puede decir si un paciente está bien nutrido o mal nutrido, ¿no? Si es que tiene poca proteína, poca albúmina, es un signo de que le falta aporte proteico a ese paciente, ¿no? Otro tipo de proteínas son las globulinas. Obviamente son proteínas, es una familia de globulinas, hay muchas globulinas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, una familia de las globulinas son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Les acuerdan esa palabra? Inmunoglobulinas son... ¿Perdón? ¿Tiene que ver con la defensa? Sí, específicamente son llamadas inmunoglobulinas o las inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿sí? O sea, dentro de la familia de las globulinas, ¿no?, hay una familia, una rama que son las inmunoglobulinas, que no son más que los anticuerpos que producen nuestras células, ¿no? Los linfocitos de, claro, los glóbulos blancos, los linfocitos de tipo B se especializan en células plasmáticas y producen globulinas, inmunoglobulinas, también llamados anticuerpos. Hay inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D. Hay varias inmunoglobulinas, ¿no? Las globulinas y otras familias. También puede ser como proteínas de transporte, tiene que ver con las defensas, ¿no? Y otras proteínas como por ejemplo el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, ¿no? Electrolitos como por ejemplo sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, o sea, todos los electrolitos están ahí flotando en la sangre, también forman parte del componente, y gases como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono u otros gases que pueden circular como el nitrógeno, el monóxido de carbono, también circulan por la sangre, ¿no? Entonces todo eso está compuesto en la sangre, 90% agua, 8% o 9% proteínas, y el resto, un 5%, está mezclado en otros componentes, ¿no?, como puede ser los que menciono. Muy bien, entonces habíamos hablado de, acá en realidad el parte de tejido conjuntivo debería decir sangre, ¿no? Sangre, las funciones de la sangre. Por ejemplo, uno, la inmunidad, porque claramente en la sangre uno de sus tres componentes celulares son los glóbulos blancos, ¿no? Como mi abuelita les llamaría, son las células de las defensas, ¿no? Estos son los leucocitos y glóbulos blancos, con cada uno de sus tipos cumple un papel distinto en la inmunidad, ¿ya? Entonces tiene que ver con la inmunidad, la sangre es vital. La regulación, como les decía, de nuestro medio interno, ¿no? La misma temperatura, ¿no? La sangre a través de los vasos sanguíneos puede ser un regulador de temperatura. Hay
disipar el calor, ¿no? Si yo tengo mi temperatura corporal aumentado, mis vasos sanguíneos se van a dilatar, la sangre va a circular por más lugares, va a seguramente llegar a lugares más superficiales de mi cuerpo, como la piel, por ejemplo, y ahí va a entrar en contacto con el exterior y va a ayudar a disipar el calor, a intercambiar el calor, ¿no? La vasodilatación ayuda a mayor circulación y a mayor disipación del calor que yo quiero. Por ejemplo, si yo quisiera retener calor, al contrario, ¿no? En el frío, nosotros, nuestros dedos por ahí se ponen menos pálidos, ¿no? Nuestra sangre se va a concentrar en nuestro core y de esa manera se va a conservar, ¿no? El equilibrio ácido-base, o sea, nuestro pH de la sangre también tiene que ver mucho con nuestra vida. El pH humano es 7.4, es el pH de la sangre humana, el ser humano, más menos 0.04, más o menos, ¿no? O sea, 7.36, 7.44. Si es que esto escapa de estos rangos, estamos en acidosis con alcalosis que puede ser incompatible con la vida. Entonces, ese pH también se debe mantener, ¿no? Con la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? De hidrogenión. Y la sangre, al circular por los riñones o por otros órganos, puede regular que nosotros eliminemos o conservemos esa pH, esos hidrogeniones, y de tal manera regular el ácido-base, ¿no? El equilibrio ácido-base. Lo mismo con la molaridad de la sangre, o sea, la concentración de ciertas proteínas, como por ejemplo la cabeza de la albúmina, tiene que ver mucho con justamente mantener esta molaridad como debe ser, ¿no? Tiene que ver con funciones de transporte, lógicamente, ya hablamos de que varios gases a la cabeza, por ejemplo el oxígeno que circula en los glóbulos rojos, ¿no? O el dióxido de carbono también circulan a través de la sangre, llevándose a todos nuestros tejidos, transportan nutrientes, transportan proteínas, transporta todo lo que se te ocurra, ¿no es cierto? En la sangre, por ahí circula todo. Comunicación. No solo, como decía, en la misma sangre, porque la sangre al ser un tejido bastante fluido, las células pueden moverse libremente a través del tejido sanguíneo, ¿sí? Y a través del sistema circulatorio que transporta la sangre, ¿no? Distintas células pueden llegar a muchos tejidos, ¿no? Y no solo las células, sino moléculas como por ejemplo hormonas, ¿no? Una hormona que está producida por mi tiroides en mi cuello, ¿no es cierto? La hormona, la glándula endocrina, va a liberar esta hormona al sistema circulatorio justamente para ser transportada, ¿no? Y comunicar. Por ejemplo, mi hormona tiroidea necesita comunicarse con mi hígado, ¿no? Para producir, para activarlo, o con mi tejido adiposo igual, para hacer de que saque energía de mi tejido adiposo, ¿no? Entonces eso es un medio de comunicación importante. Y de hemostasia. ¿Qué es hemostasia? La coagulación de la sangre, ¿no? En la sangre nosotros tenemos componentes, como les he dicho, fibrinógeno, ¿no? U otras proteínas que sirven para también iniciar la cascada de la coagulación, ¿sí? Aparte de ahí encontramos a las plaquetas, también que tienen un papel fundamental en la formación inicial del trombo, ¿no? Se pegan las plaquetitas y evitan que no se desangre, ¿no? Claro, el tapón plaquetario, ¿no? El tapón plaquetario se puede transformar posteriormente ya en un coágulo totalmente. Las constritas son la sangre coagulada. Bueno, ahí también están medidas, ya no solo las plaquetas, sino... Claro, el tapón plaquetario es una respuesta inicial casi, ¿no? Al corte. Entonces se expone por un lado el factor tisular que está en el endotelio, eso inicia la cascada de la coagulación. Una cosa es la coagulación de la sangre, por medio justamente de la fibrina, el fibrinógeno. Y otra cosa es la función de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas se comienzan a pegar en sí mismas. Sobre esas plaquetas vienen los componentes de la fibrina, ¿no? Por ejemplo, y se van pegando más y eso forma el tapón plaquetario. Y luego ya la sangre también se coagula, ¿sí? ¿No? Y ahí empieza la cascada. Claro, son por eso que sucede casi simultáneamente, pero sobre eso vendría la cascada de la coagulación, que tiene todos sus pasos. Muy bien. Entonces, aquí estamos preguntando un poquito con lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? 90% agua del plano. Las proteínas más importantes, la albúmina, mantiene la presión osmótica, el transporte, las globulinas, como tiene que ver también otras familias con la coagulación, otras familias son los de transporte, otras familias son las inmunoglobulinas, por ejemplo, y el fibrinógeno que tiene que ver, ¿no? Fibrinógeno se transforma en fibrina para favorecer la coagulación. Y la presencia de algunas moléculas como iones, como por ejemplo el azúcar, la glucosa, aminoácidos, lípidos, ¿no? Hormonas, vitaminas, todo lo que se ocurra se transporta por la sangre.
Muy bien. Y aquí hablamos un cachito acerca de los componentes celulares, ¿no? A lo lejos, obviamente, si la sangre es de color rojo, yo puedo presumir que las células más abundantes en la sangre son los glóbulos rojos, ¿no? Porque si no fuese, si fueran los glóbulos blancos, la sangre sería de otro color, seguramente, ¿no? Como la sangre es roja, las células que más predominan son los glóbulos rojos. 99% de las células de la sangre son glóbulos rojos, ¿no? Que se encargan básicamente y muy importantemente de transportar gases como el oxígeno y el dióxido de carbono o CO2, ¿sí? Para el intercambio de gases, ¿no? Llevan tal vez el CO2 a los pulmones que generan por oxígeno y una carga de oxígeno se pasa por todo el cuerpo dejando este oxígeno en los diferentes tejidos, ¿no? Ya vamos a ver sus características, son células que no tienen núcleo, vamos a hablar un poco de su evolución, ¿no? Los leucocitos, el 1%, el número normal de leucocitos por mililitro de sangre es más o menos 10.000, de 4.000 a 10.000 leucocitos, y hay diferentes tipos, ¿no? Tiene que ver todos con la inmunidad, con las defensas, y hay leucocitos como los neutrófilos, como los linfocitos, como los basófilos, eosinófilos y monocitos, ¿sí? Vamos a ver. Y las plaquetas también llamadas trombocitos, ¿no? Que provienen de los fragmentos de los megacarcitos, tampoco tienen núcleos en células, y como les decía, tiene que ver con el inicio de la coagulación. A ver. Algunos conceptos, ¿no? Que ustedes de hecho lo manejan mucho una vez. El hematocrito. ¿Quién se puede mojar diciendo qué es el hematocrito? ¿Alguien sabe? ¿Escuchó esa palabra? Hematocrito. Es un examen que se pide bastante cuando hay sangre, que es un hemograma y te lanza el hematocrito. La cantidad de hemoglobina. Tiene que ver con la hemoglobina, de hecho, sí. La cantidad de eritrocitos también, sí, ¿no? Y está expresada en porcentaje. Específicamente habla de el volumen de eritrocitos en la sangre. O sea, yo tengo, por ejemplo, un tubo, ¿no? De sangre, o sea, 10 mililitros. Eso lo voy a centrifugar, ¿no? Y me va a separar el plasma de los elementos sólidos. Y ahí yo puedo ver cuánto de esa cantidad corresponde a los eritrocitos, ¿no? El volumen. No me decían cuántos eritrocitos hay, ¿no? Por eso hay un conteo, ¿no? Aproximado. Pero el hematocrito es el porcentaje, más bien en volumen, ¿no? Entonces, generalmente corresponde a 3 veces el valor de la hemoglobina. ¿Sí? El hematocrito promedio es 45%, ¿no? Más o menos 45%. Y debería corresponder a, como le digo, 3 veces el valor de la hemoglobina. Si yo tengo un hematocrito de un 45%, el paciente debería tener como 15 más o menos de hemoglobina, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, 12 de hemoglobina, el hematocrito por ahí saldrá entre 36 o 37%, más o menos, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Y como les decía, esto nosotros lo logramos mediante la centrifugación de la sangre, en lo cual vamos a separar a la sangre de 3 componentes, ¿no? El plasmático, el líquido, el buffy coat, ¿no? Que es una capa llena de plaquetas y leucocitos, y los glóbulos rojos por debajo, ¿no? Y ahí es donde yo puedo sacar justamente el hematocrito. Y así más o menos se ve cómo se centrifuga, ¿no? Este es el plasma, este es el buffy coat, que es delgadito, ¿no? Y este es el hematocrito o el resto de células de la sangre, del glóbulo rojo, ¿no? En este buffy coat encontramos, como decía, una mezcla entre plaquetas y glóbulos blancos. Ahora, ¿qué células son más abundantes? ¿Las plaquetas o los glóbulos blancos? ¿Alguien sabe los valores más o menos en la sangre de estos componentes? Sí, más o menos saben, ¿no? Bueno, si no, acá lo aprendemos. O sea, de hecho, eso vamos a verlo en la próxima clase, ya hablar específicamente de la selección. Pero por mililitro de sangre, yo detengo más o menos, yo sé, unos 4.5 a 5.5 millones de glóbulos rojos. Millones. Por el contrario, tengo entre 150.000 a 450.000 plaquetas por mililitro de sangre. Y glóbulos blancos son solo de 4.000 a 10.000 células por mililitro. Entonces, las menos abundantes son los glóbulos blancos. Las plaquetas son más abundantes en segundo lugar y de lejos los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Acá cuando centrifugamos nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando uno agarra este famoso plasma rico en plaquetas, ¿no? Lo que hace es centrifugar la sangre y con una jeringuita, una técnica séptica, ¿no? Y de repente se aspira hasta esto de acá. Aspiras el plasma y aspiras el buffy coat, ¿no?
¿no? Te vas a encontrar plaquetas en la gran mayoría y algunos glóbulos blancos. Se recomienda dejar siempre, no tirar todo por completo, porque quieres evitar llevarte eritrocitos, no te dejas un cachito, pero lo más que puedas de óptico. Ese es el llamado plasma rectangular, ¿no? Debería pues, estar cargado este plasma de proteínas, factores de crecimiento, y las plaquetas que tienen sus propios granos, etc. Esa es la base del funcionamiento del plasma rectangular. La preparación es sencilla. Acá nos muestra un ejemplo más práctico del hematocrito, ¿no es cierto? Un paciente con anemia, con 40% más o menos de hemoglobina, ¿cuánto tendrá ese paciente? Este no, este 40 más o menos. ¿Cuánto debe tener de hemoglobina? 10. Un poquito más. 11. Claro, más o menos 40 entre 3, ¿cuánto es? Sale como 12 y tantos. Acá sería 15% de hemoglobina, ¿no? Este sería 12 y tantos, ¿no? Más o menos 13, 13 por 3, 39, ¿no? 13.3, y más de 50. Esos son valores seguramente anglosajones, ¿no? Porque el nivel de hemoglobina varía según la distribución demográfica de la raza también, ¿no? Personas, yo qué sé, del hemisferio norte, o como les digo, eso de raza anglo, ¿no? Que son más altos, con más volumen sanguíneo, probablemente sus valores de hemoglobina son mayores que aquí en la población de Sudamérica, ¿no? Nosotros manejamos valores ligeramente menores. Cada región tiene su tabla. Sí, claro. Como las mujeres durante el periodo pierden sangre, obviamente pierden también glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Hierro, etc. Y se puede producir anemia. Entonces, en personas o mujeres que tienen anemia crónica, una de las cosas que hay que investigar es justamente el volumen, la frecuencia, las características del periodo, porque puede ser porque por errores hormonales están haciendo anemia crónica, ¿no? O que transitoriamente desarrollen una anemia, ¿no? Durante el periodo se esté muy abundante, ¿no? Y de hecho, por ese motivo también las mujeres siempre manejan un poquito menos de hemoglobina que los varones, ¿no? Pero influye, de todas maneras influye. Muy bien, entonces, esta sangre de algún lado tiene que salir, ¿no? ¿Quién produce la sangre? El tejido hematopoyético, ¿sí? El proceso se llama hematopoiesis y la produce el tejido hematopoyético, ¿sí? Ese es el tejido que se encarga, como dice, de la formación y renovación de las células sanguíneas, ¿sí? Mediante este proceso llamado hematopoiesis. Ese es un tejido, ¿no? Con bastantes fibras reticulares, células mesenquimales por ahí en algún momento y, más importante, células madre pluripotenciales o totipotenciales, células madre en general. Estas células madre son capaces de diferenciarse en cualquier tipo de célula, no solo sanguíneas. De hecho, podrían diferenciarse. Si yo pongo una célula madre en el hígado, se va a diferenciar en el hepatocito. Si yo pongo una célula madre en el cerebro, se va a diferenciar en el neurón. Si yo pongo una célula madre en la piel, se va a diferenciar en queratitocito probablemente, ¿no? Esta célula madre totipotencial que se encuentra en la médula ósea roja, ¿no? Pero en otros lugares también puede diferenciarse y convertirse en cualquier otra célula del cuerpo realmente. Entonces, vamos a ver un poco de este tejido hematopoyético y sus componentes, ¿no? En la etapa fetal, el tejido hematopoyético está ubicado, como dice ahí, en el saco vitelino inicialmente, ¿no? Hasta la tercera semana de la gestación, el saco vitelino es el lugar donde se forman las células de la sangre del fetito, ¿sí? Posteriormente, igual en la etapa fetal, en el hígado y en el vaso, ¿sí? Son los lugares principales donde se producen las células de la sangre. Y una vez después del nacimiento, en los adultos especialmente, ¿sí? Nuestro tejido hematopoyético está dado básicamente por la médula ósea roja, que se ubica en la epífisis, en las epífisis de los huesos largos, ¿no? Como el húmero, el fémur, la tibia, ¿no? En las cabecitas de los huesos. Es como juntamente al tejido al líquido sinovial. No. El líquido sinovial es un líquido que se encuentra dentro de la articulación
huesos, ahí está el líquido sinovial, ¿no? La médula ósea roja más bien está dentro de los huesos, ¿no? Hemos visto tejido óseo, y se acuerdan que había un hueso óseo, o sea, había un hueso compacto y un hueso esponjoso, ¿no? Entonces, en los huesos largos, el hueso compacto estaba por fuera, el hueso esponjoso estaba por dentro, ¿sí? Entonces, en ese hueso esponjoso está la médula ósea. Y la médula ósea puede ser de dos tipos. Puede ser amarilla, básicamente tejido adiposo, ¿no? En su gran mayoría, células adipocitos. Y puede ser la médula ósea roja, que es tejido hematopoyético. Entonces, dentro del hueso de un adulto, especialmente, la diáfisis del hueso, o sea, la parte media, está compuesta de la médula ósea amarilla. Y es en las epífisis, como dice aquí, que se encuentra la médula ósea roja, ¿no? En niños, en personas más jóvenes, puede haber una médula ósea roja en la parte media del hueso. Poco a poco va degenerando, hasta que un adulto, en lo general, suele encontrarlo en las epífisis de los huesos, ¿no? Por ejemplo, los huesos claros también, huesos como el esternón, la tortilla, las vértebras, la pelvis, ¿no? Y en las epífisis de los huesos largos, como un fémur, tibia, se realiza, ahí está la médula ósea roja, y esa médula ósea roja es la que en los adultos produce la hematopoiesis, ese tejido hematopoyético. Y este tejido hematopoyético tiene estos componentes: un estroma de soporte, ¿no? Tejido conectivo, sinusoides vasculares, o sea, muchos vasos sanguíneos chiquititos, ¿no? Y como dice ahí, fenestrado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hace que llegue la sangre, o que las células que se han formado entren al torrente sanguíneo más bien, y las células propias del tejido hematopoyético, que son las que se van a convertir o van a producir las células de la sangre, ¿ya? El estroma está formado por muchas fibras reticulares, ¿sí? El colágeno del tipo 3, ¿se acuerdan? Corresponden a las llamadas fibras reticulares. Nuestras fibras reticulares forman una red muy importante, ¿no? Sintetizadas por los fibroblastos, que van a servir como una red de sostén, de suspensión para estas células, ¿no? Y eso está ahí metido entre la médula ósea roja, ¿no? Otras células que pueden encontrar, como son adipocitos, que están por ahí, como rellenando, células macrófagos, células inmunológicas, que también van a ayudar a mantener este tejido libre de partículas o compuestos o células muertas que no deseamos, ¿no? Tiene que haber los capilares fenestrados. ¿Qué significa? Un capilar es un vasito sanguíneo muy chiquitito, ¿no? Este vaso sanguíneo tiene por dentro una capa íntima llamada endotelio, y este endotelio, que es un epitelio simple blanco, el endotelio tiene una membrana basal. En el caso de los epitelios fenestrados, esta lámina basal tiene orificios, como un colador, ¿no? Por eso tiene una membrana basal discontinua, ¿no? Tiene, como imagínate, es como un colador, ¿sí? Esas se le llaman las fenestraciones. Entonces, el capilar tiene orificios. Estos orificios van a permitir de que las células maduras pero formadas de la sangre o de la médula ósea pasen justamente al torrente sanguíneo para su distribución, ¿no? Mediante estos sinusoides vasculares desde que se incorporan las nuevas células a la sangre, ¿bien? Y las células son, como les dije, la más importante, la célula madre totipotencial, ¿no? Que se puede convertir en todo, ¿sí? La célula madre hematopoyética. Luego se van a diferenciar en células progenitoras. Esta célula madre hematopoyética, ¿no? Puede diferenciarse en 3 o 4 subtipos, que ya esos ya no van a cambiar. O sea, una célula madre, una vez transformada en una línea, que puede ser otro papá de otras células, ya no puede regresar a esa célula madre, ¿no? Se transforma, entonces puede transformarse en estas células progenitoras, ¿no? Y estas células progenitoras, ya van a algunas serán células progenitoras de glóbulos rojos, otras serán células progenitoras de glóbulos blancos, y otras serán células progenitoras de plaquetas, ¿no? Y así de cualquier otro tipo celular en realidad, ¿no? Y vamos a encontrar entonces células madre pluripotenciales o multipotenciales, células progenitoras que ya están comprometidas a ciertas líneas específicas, ¿no? Y diferentes células en estados de maduración distintos, ¿no? Porque entre una célula progenitora y un glóbulo rojo existen muchos pasos todavía, por ejemplo, ¿no?
y obviamente también encontrar células maduras listas para meterse al torrente sanguíneo y cumplir su función. Estas células madre pluripotenciales, lo más importante es de que pueden hacer mitosis, o sea, estas células se dividen para que no se nos acaben las células pluripotenciales, ¿no? Con la edad, esta capacidad se va perdiendo. Por eso es de que comenzamos a envejecer, ¿no? Si no nos renovaríamos por completo todo el tiempo, ¿no? Si bien a lo largo de nuestra vida estas células van haciendo mitosis, con el tiempo cada vez menos y cada vez menos, ¿no? Por eso que también una parte de la investigación ahorita en la biología es estudiar estas células madre para básicamente ver cómo podemos mantenerlas activadas toda nuestra vida, ¿no? Y luchar contra el envejecimiento, o simplemente para luchar contra enfermedades degenerativas como por ejemplo un infarto del corazón, en los cuales los miocitos no se regeneran. Podemos ponerse las madres ahí para que haya un nuevo corazón. Lo mismo con el hígado, lo mismo con la fibrosis pulmonar, o con problemas, por ejemplo, en personas que tienen alguna discapacidad producto de un accidente en la médula o algo como eso, o una enfermedad degenerativa neurológica. También se están utilizando, se está investigando la capacidad de las células madre, ¿no? Para artrosis, incluso para eso está bastante ahorita utilizado, ¿no? Pero entonces son células que se pueden dividir y dar como resultado nuevas células madre pluripotenciales. Este estroma que hablamos está compuesto de ¿qué? De fibras reticulares, ¿ya? El estroma del tejido sanguíneo, específicamente el tejido hematopoyético, y el tejido hematopoyético que da origen a la sangre. El tejido hematopoyético está formado por fibras reticulares, por fibroblastos, ¿no? Que producen fibras reticulares, y algunas células secundarias, como habíamos dicho, macrófagos o adenocitos. Pero en ese medio también hay algunas proteínas, ¿no? Citoquinas hematopoyéticas, o sea, algunos señales celulares que van a estimular el crecimiento justamente o la diferenciación de estas células, ¿no? Diferentes hormonas, pueden ser proteínas de fijación como la fibronectina, por ejemplo, ¿no? Colágeno tipo 3, como dice las fibras reticulares, la minina también es una proteína de fijación, o componentes de la matriz en general como proteoglicanos, ácido hialurónico, etc. Y también encontramos que hay una interacción entre las células madre, con sus células progenitoras, ¿no? O con células maduras, ¿no? Por ejemplo, como osteoclastos o fibroblastos que están metidos ahí en la médula ósea, células endoteliales de los vasos sanguíneos, o células inmunológicas como células dendríticas o macrófagos que tienen que ver con la presentación de antígenos o interacción entre las células, ¿no? Y he aquí, esto es lo más complejo. No sé si ustedes tendrán que aprenderse la memoria, cómo es el asunto, pero vamos a intentar desglosar un poquito este cuadro, ¿ya? Acerca de la formación de la sangre. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es de que existe una célula madre, ¿sí? Una célula madre hematopoyética. Célula madre hematopoyética, ¿ya? La célula que va a dar origen a todas las células de la sangre. Luego, esa célula madre hematopoyética, pluripotencial o multipotencial, ¿no? Se puede dividir en dos, hay dos tipos, ¿ya? Una serie mieloide y una serie linfoide, ¿sí? Célula madre pluripotencial, serie mieloide y serie linfoide. Hasta ahí está fácil, ¿cierto? La serie linfoide simplemente se puede dividir en dos también, linfocito B o linfocito T. ¿Sí? Serie linfoide solo va a dar origen a los linfocitos. Serie linfoide se llama linfoide por linfocitos, ¿ya? Y acá por aquí pueden estar metidas también las células natural killer, por ahí, que son unos linfocitos sin marcadores, cuando son ni T ni B, células NK, también nacen de la célula madre del linfoide, ¿ya? Pero entonces linfoide tipo B, tipo T, B o T, o NK, o células natural killer, no hay cosas acá, pero pueden estar. Ahora, el tema se complica con la serie mieloide. La serie mieloide, ¿a qué células debería dar origen? ¿A qué células debería dar origen? A ver, ¿quién me dice una célula? Uno cada uno, que debe dar la serie mieloide. Eritrocito, ya, glóbulos rojos. ¿Qué más? Tenemos que ser más específicos, neutrófilos, que son un tipo de leucocitos, ¿no? Neutrófilos. ¿Qué más? Monocitos.
mastocitos. ¿Qué más? Todo lo que no sea linfocito. Todas las células que no sean linfocitos deben salir de la serie mieloide. ¿No? Tienen que salir de la serie mieloide. De la serie linfoide solo salen linfocitos. Entonces, por eso en algún momento ustedes van a escuchar, ¿no? Leucemia mieloide, leucemia linfoide, los tipos, luego ¿no? se mezclan, ¿no? ¿Ah? Luego se mezclan. ¿Se mezcla? ¿Qué se mezcla? El linfocito con las demás defensas. Claro, o sea, todas estas células van a salir a la sangre. Al final están acá, no son como nosotros, estamos en el mismo salón, pero cada uno tiene su papá, su mamá, una familia diferente, ¿no? Pero estamos acá haciendo el mismo trabajo. Lo mismo estas células, todas están en la sangre, pero estamos viendo su árbol genealógico, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Dónde están los macrófagos? Acá, monocito macrófago. Monocito macrófago, eso es lo mismo. Ahorita vamos a ir desglosando. Entonces, estamos claros, está fácil. Hasta ahorita, digo, está fácil. Célula madre hematopoyética. Línea linfoide, línea mieloide. La línea linfoide, linfocitos. Linfocitos T o B. Y las NK. ¿Sí? Incluyen las células NK. Y la serie mieloide se encarga de todo lo demás que no sean linfocitos. Ahí están metidos plaquetas, glóbulos rojos en la cabeza y los diferentes tipos de leucocitos que restan. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí sí, cada uno tiene su árbol distinto. ¿Ya? Para el final de punto, bueno, vamos a tratar de desglosar esta la célula madre mieloide. La célula madre mieloide. Va a dar origen a esa CFU significa unidad formadora de colonias. Unidad formadora de colonias. ¿Ya? Como la célula, unidad formadora de colonias. Porque a partir de esta célula se va a formar una colonia de la misma célula, del mismo tipo. ¿No? Entonces, unidad formadora de colonias. ¿Ya? Por ejemplo, este es de. ¿Cuál es eso? Glóbulos rojos. Bueno, este es de megacariocitos. Unidad formada de colonias de megacariocitos. ¿Ya? En los glóbulos rojos vamos a ver que justamente hay una célula previa que es con B, en realidad debe ser BFU-E, debería ser el nombre, no raro. BFU, o acá debe ser, la cosa es unidad formada de colonias. B viene de la palabra burst en inglés, ¿no? Después de burst, que es como en español significa ráfaga. Es porque en el laboratorio estas células, cuando se las cultiva, crecen así como con una línea, con una ráfaga, ¿no? Entonces les han puesto ese nombre, ¿no? CFUP. Y de ahí nace ya el eritoblasto, el eritrocito, vamos a ver los diferentes, ¿no? CFUP. Acá igual. Tengo otra célula, esta es célula unidad formadora de colonias de granulocito macrófago. Entonces, esta va a dar origen a, por un lado, al monocito y por otro lado, al neutrófilo, ¿no? El monocito se llama monocito mientras circula en la sangre, y ese monocito, cuando pasa a los tejidos, se llama macrófago. Es el mismo, por eso es monocito macrófago. Por eso es unidad formadora de granulocitos macrófagos. ¿Ya? Un granulocito, el neutrófilo es un granulocito, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se pueden dividir en granulocitos y no granulocitos. Los glóbulos blancos. Granulocitos y no granulocitos. Los no granulocitos son los linfocitos y los monocitos. Y los granulocitos son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Ya? Entonces acá tengo una célula que es unidad formada de colonias de granulocito macrófago, ¿no? Porque de hecho este también es un macrófago, o sea, es como el hombre. Y el monocito sale de ahí, del granulocito macrófago, ¿ya? Y puede dar origen a otras células también esta colonia. Tengo una unidad formadora de colonias de eosinófilos, una unidad formadora de colonias de basófilos y una unidad formadora de colonias de mastocitos, aunque en algunos libros sale que este mastocito deriva de los basófilos también, digamos, lo ponen aquí abajo, ¿no? Pero el mensaje es de que de una célula pluripotencial tengo una serie mieloide, y de la serie mieloide sale un papá para cada uno de los tipos celulares, ¿no? Y siempre generalmente con estas siglas que van a encontrar, unidad formadora de colonias, ¿no? Ese es el ¿cómo se llama? El papá de
esa línea celular. Esta célula de acá ya no se puede convertir en esta, ¿no? Y esta de acá ya no se puede convertir en esta mano, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Estas sustancias que están acá son diferentes citoquinas, diferentes proteínas, ¿no? Como esas interleuquinas, que van a, de alguna manera, estimular la producción de esta célula en particular, ¿no? O justamente ayudar a diferenciar esta célula en esta de acá, como echarle abono al pastito o echarle agüita al pastito para que crezca, ¿no? Son esas diferentes proteínas. No se las tiene que aprender, pero es importante, pero sí saber de que todas esas citoquinas, interleuquinas, ¿no? Factores de crecimiento, trombopoyetina, por ejemplo, son estimulantes del crecimiento diferente de estas células. Ahora vamos a ver este cuadrito, lo pongo varias veces. Esa es otra manera de ver, ¿no? Entonces, acá tengo a la célula madre hematopoyética. Stem cell es célula madre, ¿sí? Stem cell significa célula madre hematopoyética. Serie mieloide y serie linfoide. Eso está facilito, ¿no? Célula T, célula B. Acá menciona la NK, ¿no? Sale la célula T y la célula NK, ¿sí? Sale el linfocito T y del linfocito B sale las células B y las llamadas células plasmáticas, ¿no? Cuando escuchas células plasmáticas, estas células plasmáticas son las que producen los anticuerpos que hablábamos, ¿no? Y tienen que ir sabiendo de que van a provenir de los linfocitos tipo B. Entonces serie mieloide T y B. Y de la serie linfoide, pero de la serie mieloide, ¿no? Tengo igual una unidad formadora de colonias. Acá como que se han comido un paso. Unidad formadora de colonias, acá le han puesto sinófilos, eritrocitos y megacaricitos como una sola familia, y de ahí se diferencian en las dos, ¿no? Unidad formadora de colonias de granulocito macrófago, ¿no? Monocito y granulocitos. Acá tengo a los neutrófilos y a los monocitos, como dije, que se lo ponen en macrófagos cuando entran a la sangre. Unidad formadora de colonias de eosinófilos, unidad formadora de colonias de basófilos, ¿no? Y como digo, acá a los basófilos los han metido también con las células plana, con los mastocitos, ¿no? Son células muy parecidas en realidad, ¿no? Basófilos, los diferentes cristalidos de los basófilos y las células de los mastocitos, ¿sí? Se va entendiendo un poco cómo se va desglosando el árbol, ¿no? De hecho, esto tendrá que aprenderlo, o sea, revisarlo con calma en su casa y algunos pasos importantes a aprenderlo, ¿no? Al final tengo un cuadrito donde tengo las características de cada célula en cada estadio de maduración para identificar. Hay algunas cosas que son importantes en cada uno de los pasos, algunas sí, algunos no. Pero lo primordial hoy día al menos es entender cómo se va desglosando el arbolito, ¿no? Al menos el tronco, las dos ramas principales y de ahí los diferentes tipos de células. Ahora, yo no se pueden equivocar si digo, por ejemplo, verdadero o falso, ¿no? El neutrófilo proviene de la serie linfoide de la célula madre, ¿no? De la sangre. No, la linfoide, saben que es linfoide, saben que es mieloide, ¿no? Linfoide, mieloide. Cosas tan sencillas. Entonces, acá es lo mismo. Célula madre pluripotencial, célula linfoide, B y T. Linfocito B, célula plasmática y linfocito T. Acá falta también la célula NK, ¿no? Acá, por ejemplo, este esquema está un poco más detallado, ¿sí? No solo en la rama, sino también en los diferentes pasitos, ¿sí? Entonces, célula mieloide, línea mieloide, ¿no? Unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos, macrófagos. Ahí están todos. Entonces, de ahí salen las diferentes ramas. Esta es la que les decía, ¿no? BFU, unidad formadora de colonias, burst, ¿no? En ráfaga. En inglés, ¿no? De eritrocitos. Eso da a la unidad formadora de colonias de eritrocitos y eso va a dar origen al pronormoblasto, o también llamado proeritroblasto, el eritroblasto o normoblasto basofílico, policromático, ortocromático, policromático, o también llamado reticulocito, y de ahí recién viene el eritrocito, ¿sí? Yo en el parcial no les voy a tomar el paso por paso, ¿sí? Algunas cosas que van a ser importantes, como por ejemplo, ¿no? En algún momento de esta línea, el eritrocito, que como fue la ahora no tiene núcleo, lo pierde. Entonces tienen que saber que este normoblasto o eritroblasto ortocromático todavía tiene núcleo. Cuando ya no tiene núcleo se llama reticulocito, ¿no?
¿no? Que es la forma joven del glóbulo rojo. Y maduro se llama eritrocito. Entonces, eso sí tienen que saberlo, por ejemplo, le voy a preguntar. Tantos tienen núcleo, verdadero o falso. Entonces tienen que saber que aquí no tiene núcleo solo, reticulocito y eritrocito, ¿no? Ahora, si es que en el transcurso de su carrera ustedes tienen que ya aprender esto de memoria poco a poco, no sé qué lo irán repasando, en este curso, en algún lugar otro profesor les va a volver a poner, les va a volver a poner, ¿no? Y así por la punta de champán van a tener que aprenderse. Pero, como le digo, hoy día el primer pasito es al menos entender cómo se va desglosando esta cosa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en la línea roja vamos a ver este cuadrito. Es interesante que los rojos, como la célula más abundante, por ahí, si hay cosas más importantes que preguntar, pero, entonces, proeritroblasto. Eritroblasto basofílico, luego viene el policromático, luego ortocromático, simplemente por el color de citoplasma, y luego pierde el núcleo. Se pierde el núcleo, se convierte en reticulocito. Y luego en eritrocito maduro, ¿no? Eso es importante. La plaqueta es más sencillo, ¿no? Unidad formadora de colonias de neocardiocitos, ¿sí? Tienen que saber las siglas, unidad formadora de colonias de neocardiocitos. Y luego viene el megacarioblasto, luego el megacariocito y luego las plaquetas, ¿no? Se fragmenta el megacariocito y las plaquetas también son fragmentos celulares que no tienen núcleo. Acá ¿qué hay que saber también? Cuando hablen de blasto, cuando escuchen blasto, significa una célula joven, ¿no? O célula inmadura, ¿ya? Entonces, blasto, todo eso. Entonces, por ejemplo, en algún momento también, en algún examen de sangre, programa, pueden leer presencia de blastos, ¿no? Puede ser un mieloblasto, un linfoblasto, ¿no? En abundancia, que no deberían haber, ¿no? Porque son células jóvenes, no deberían entrar a la sangre. Si es que se encuentran mucha cantidad de esas células en la sangre, no es normal, es raro. Puede significar una leucemia, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de cáncer aquí. Entonces es importante detectar estas células jóvenes también, ¿no? Muy bien, seguimos ahora. ¿Eso qué significa? Unidad formadora de colonia de granulocito macrófago. Entonces, ¿quién va a salir de acá? Los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Muy bien. Los neutrófilos, ya unidad formadora de colonias de granulocitos de frente. De ahí viene la etapa de mieloblasto. Acá hay mieloblasto, mieloblasto, mieloblasto. O sea, esta etapa, ¿no? Va a ser compartida por toda la rama. Luego el promielocito, promielocito, promielocito. Acá en este caso, mielocito, metamielocito, célula en banda o abastonado, ¿no? Y el polimorfo nuclear o el neutrófilo maduro, ¿no? Acá, mieloblasto, promielocito, mielocito, ya no se llama solo genérico mielocito, sino este mielocito ya eosinofílico, este es mielocito basofílico, ¿no? Luego igual, metamielocito, eosinofílico, metamielocito basofílico, ¿no? Simplemente se diferencia por el tipo celular. Igual, hay un neutrófilo abastonado, hay un eosinófilo abastonado y un basófilo abastonado, y de ahí viene el eosinófilo y el basófilo, ¿no? Muy bien. Vamos a detener también este neutrófilo abastonado, ¿no? La próxima clase vamos a ver célula por célula los valores normales, funciones, todo, ¿no? Pero para ir adelantando, porque nuestro cerebro tiene que ir haciendo las conexiones necesarias. El neutrófilo es una de las células de los leucocitos más abundantes. Corresponde más o menos al 55-75% o 70% de todos los leucocitos son neutrófilos. Estos neutrófilos son por excelencia nuestros soldados, nuestros cachaquitos. Son los primeros que van a pelearse, forman parte de la inmunidad inespecífica o innata y también forman parte de la inmunidad adquirida o específica, ¿ya? Entonces, los neutrófilos en un hemograma van a salir neutrófilos segmentados, que son los neutrófilos maduros, y va a salirle un valor que dicen los neutrófilos abastonados o bastones, ¿no? Que son neutrófilos jóvenes. Entonces, esos neutrófilos jóvenes solo comienzan a aparecer en la sangre si es que el cuerpo está enfrentando una infección muy importante, ¿no? Lo normal es de que haya en un hemograma normal como máximo 4% o hasta 5% de neutrófilos abastonados. Si uno encuentra 5% a más de neutrófilos abastonados, se le llama un hemograma con desviación a la izquierda y puede referenciar a una infección muy severa. Y
¿Por qué se da? Como estoy luchando contra una infección, ¿no? Como digo, y por tanto severa, necesito todos los soldados que puedan, ¿sí? Y aunque sea a los jóvenes que no están totalmente preparados, igual los saco al campo de batalla, ¿no? Por eso que comienzan a aparecer esas formas abastonadas en la sangre, ¿no? Para que ayuden a luchar contra las infecciones, ¿no? Esa es la razón de que aparezcan en el hemograma. Y el monocito, ¿no? Bueno, monoblasto, promonocito, monocito y el monocito en la sangre, no, el monocito en la sangre y en los tejidos se convierte en macrófago, ¿no? Se convierte en macrófago, pero son la misma serie, ¿no? Y ya hemos visto que acá comparten las mismas etapas, ¿sí? Y el linfoblasto, el linfoblasto, el linfocito. Realmente parece más complicado de lo que es. Ese es el tejido hematopoyético, ¿no? En un tejido hematopoyético, de hecho, por excelencia, se sabe de que es muy difícil diferenciar a cada uno de los tipos celulares que he nombrado, ¿no? Incluso generalmente para poder irlos identificando, no se utiliza la microscopía electrónica o tinciones, sino se utilizan marcadores celulares. O sea, cada célula también tiene como proteínas en su exterior que son como marcadores para identificarlos, ¿no? Yo tengo una banderita verde, yo sé que mi familia es la tal, ¿no? Yo tengo una banderita azul y esa es otra familia. Entonces, en los estudios se utilizan estos marcadores para identificar las células, porque morfológicamente son muy parecidas. Todas son células jóvenes, ¿no? Como tú agarres 5 bebés y digas, ¿quién es el papá? ¿A qué se parece? No, o sea, es muy difícil distinguirlos, ¿sí? Entonces es algo así. ¿Qué se puede distinguir? Lo más fácil son los megacariocitos, que son células grandes, ¿no? Las más grandes que comparadas con otras. ¿Dónde hay otro megacariocito? No sé, parece este de acá. Pero bueno, lo que vemos aquí es las diferentes células, ¿no? Hay un montón de células. Son las células, aquí hay células madre hematopoyéticas. Aquí hay células progenitoras, o sea, ya de cada línea. Aquí tengo también células en los diferentes estadios: mieloblasto, mielocito, normoblasto, eritroblasto, ¿no? Todas están ahí metidas. Y voy a encontrar células maduras también, ¿no? Voy a encontrar, ¿qué cosa? Algunos adipocitos y voy a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Voy a encontrar vasos sanguíneos. Todo eso, ahí hay metida una red tridimensional de fibras reticulares. Estos son los capilares. Claro, estos son los vasos sanguíneos o capilares, ¿no? Vasos sanguíneos, capilares o vasos sanguíneos chiquititos, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver si podemos identificar algo por ahí. Es un poco lo mismo, es un poquito más sencillo, pero ¿esos son qué son? Capilares, ¿no? Estas son diferentes células en diferentes estadios de maduración. Por ejemplo, aparece un megacariocito, no sé, otra cosa muy diferente. Este también puede ser un megacariocito, ¿no? Muy diferente, muy difícil de identificar otros tipos celulares. Fibras reticulares, en algunas ocasiones, a ver, ya. Bueno, igual acá, vaso sanguíneo, ¿no? Acá está lleno de glóbulos rojos y diferentes muchas otras células por ahí. A ver, acá hay otras imágenes donde tal vez se puede ver en esta dirección, para mirar un megacariocito, ¿no? Acá, a ver, acá se nota. Sí, todas las células, mira, la dirección con la encima van a ser morfológicamente muy parecidas. Pero por el color, ¿no? Los eritrocitos son más teñidos con eosina, o sea, tienen que ser más rosaditos. Y los granulocitos tienen que ser más teñidos con hematoxina, o sea, más morados, ¿no? Acá, mira, la verdad es que no sé si se nota demasiado, pero aquí había otra. Acá sí yo lo veo un poco más. Por ejemplo, ya, todos estos son adipocitos. Este parece ser la médula ósea de una persona más adulta, ¿no? Acá hay adipocitos, ¿no? Eso es un megacariocito, miren el tamaño de la célula. Y aquí tenemos por ahí un cúmulo de serie blanca y un cúmulo de serie roja, por ejemplo. Lo distinguimos un poquito por el color, ¿no? Por el color que toma. Pero si nosotros nos acercamos con el microscopio, al menos yo no voy a poder decirles qué célula es, ¿no? Porque
porque hay que observar muchas cosas, no solo el núcleo, sino como digo, los marcadores celulares son los que nos van a dar la respuesta. ¿Ya? Bueno, solo para ver, tenemos diferentes tipos de células. ¿Cuál es serie roja y serie blanca? La serie blanca, esta de acá. Serie blanca por leucocitos, glóbulos blancos, ¿no? O sea, esta sería, no sé, neutrófilos, sinófilos, y serie roja son los futuros glóbulos rojos, los futuros eritrocitos. Muy bien. Entonces, ya que nos hemos metido un poco a ver la familia, las diferentes ramas, vamos a fijar esos conceptos. Tengo una célula madre multipotencial o pluripotencial, ¿no? Hematopoietic stem cell. Célula madre hematopoietic. Partimos de ahí. Ahí está, ¿no es cierto? Estas se van a diferenciar en células progenitoras, ¿no? De uno u otro tipo, ¿sí? O sea, linfoide, mieloide, ¿no es cierto? Y estas van a dar a células precursoras, ¿no? Como la unidad formadora de eritroblasto, unidad formadora de monocito macrófago, unidad formadora de monocitos, ¿no? Y van a dar, obviamente, cada uno en su rama a las células maduras, ¿no? Al eritrocito, al monocito, al neutrófilo. Y de aquí nacen estos conceptos, ¿no? Totipotencial, o sea, puede convertirse en todo, pluripotencial, en muchas células, ¿no? No sé si todas, son células madres, ¿no? Y luego tengo a células que son oligopotenciales o unipotenciales, ¿no? Como que ya las ramitas se van especializando, ¿no? Una célula oligopotencial no puede volver a ser una célula totipotencial, ¿no es cierto? Ya se diferenció, ¿no? Claro, estos son características que cuentan las células, ¿no? Porque aquí no hablamos de una célula en particular, sino mientras más diferenciada esté la célula, va perdiendo la capacidad de transformarse en otras cosas, ¿no? Ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que esta célula, por ejemplo, es una célula totipotencial, la célula madre, totipotencial. Luego podemos tener a la célula madre hematopoietica, que puede ser una célula pluripotencial, ¿no? Luego, si esta célula madre hematopoietica se va a transformar, por ejemplo, en esta, de la granulocito macrófago, ¿no? Esa sería una célula, puede ser oligopotencial, ¿no? Y si es que yo ya estoy en esta línea, ¿no? Yo ya sé que un eritroblasto, ¿no? Se va a transformar sí o sí en un eritrocito, ya me vuelta atrás. Esta es una célula unipotencial, nada más, ¿no? Entonces, a esto me habla simplemente de la especialización de cada una de las células, ¿no? Hay células que pueden interesarse en todo, hay células que pueden interesarse en algunas, hay células que pueden interesarse solo en dos, hay células que pueden interesarse solo en una, nada más, ¿no? Las ramas se van abriendo y se va especializando. Y ya no hay vuelta atrás. Ese es el mensaje, ya no se puede regresar atrás, ¿no? Todos queremos ser serios. Ojalá que la ciencia nos ayude para convencer. Entonces, la célula madre hematopoietica, hematopoietic stem cell, ¿no? Tiene la capacidad, hemos dicho, de autorrenovación, ¿no? Tiene la capacidad de proliferar, es obviamente pluripotencial, ¿no? Y su función es reconstituir nuestra sangre constantemente, ¿no? Estar formando los componentes sanguíneos constantemente toda nuestra vida. Hemos dicho que igual, mientras más años uno tenga, menos células madre vamos a encontrar seguramente funcionando, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Es difícil reconocer directamente estas células, ¿no? O diferenciarlas porque morfológicamente no tienen ninguna característica muy particular, son genéricas, ¿no? Como un lienzo en blanco, entonces todas son parecidas. Las reconocemos por criterios de marcadores químicos, marcadores celulares, ¿no? Morfológicos, ¿no? O fenotípicos, que son apariencias que es difícil de reconocer, ¿no? No son las células más frecuentes, de hecho, ¿no? Y están en un estadio G0, que
que es un estadio de mitosis de reposo, no fuera del ciclo celular. Una célula madre, o sea, una stem cell de un tejido, es capaz de diferenciarse hacia tipos celulares de otros tejidos, incluso de un origen germinal distinto. Esta célula madre, una célula madre verdadera, como le digo, donde sea que yo la ponga, se va a diferenciar en eso, ¿no? Puede ser desde una neurona, un hepatocito, yo que sé, un leucocito, ¿no? Una neurona, lo que sea. Ya está. Vamos a ir metiendo el dedito un poquito en el dedito al agua, hablando un poco de los componentes celulares más conocidos, ¿no? La serie roja, los eritrocitos, ¿no? Si yo tengo pocos eritrocitos, tengo anemia. Si tengo muchos eritrocitos, se llama policiteria, ¿no? Una hemoglobina más de 17, policiteria. ¿Quién es malo? Puede traer algunos problemas, si es 18, porque es una sangre hipercoagulable, entonces el paciente puede formar trombos, ¿no? Coágulos en la sangre, ¿no? Puede ser. La serie blanca, en general, los leucocitos, ¿no? Menos de 4.000 se llama leucopenia. Más de 10.000 se llama leucocitos, ¿no? Generalmente es signo de una infección, generalmente. Y las plaquetas, igual, cuando tengo poquitas plaquetas, menos de 50.000, menos de 150.000, plaquetopenia o trombocitopenia y hiperplaquetosis. Nunca había escuchado esta palabra, pero una vez se dice trombocitosis. Trombocitosis, cuando tienes muchas plaquetas, trombocitosis. Muy bien, a ver. Ya, con eso vamos a terminar. Entonces, este cuadrito, ya no hay que repasarlo, ya lo conocemos, ¿no? Ya nos damos cuenta de cómo son las ramas. Están los mismos papás, ese es el mismo que vimos hace un ratito porque era más detallado. Y acá ya hablamos de algunas características, pues es un poco más teórico, ¿no? Pero hablamos también de las características morfológicas. Entonces, de acá lo más importante por ahí la serie roja, sí, ¿ya? En el sentido, mira, fíjate. Primero, el proeritroblasto, ¿no? O como estaba en el cuadrito, protorblasto, lo mismo, tiene un núcleo redondo y un núcleo virtual, ¿no? El otro tiene un núcleo más condensado, el otro tiene un núcleo más pequeñito, el otro tiene un núcleo mucho más condensado y el reticulocito ya no tiene núcleo, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Ahí tienen los nombres, ¿no? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático y ortoglomático, de ahí reticulocito. La serie granulocítica, de granulocito macrófago, ¿no? Tengo el mieloblasto, promielocito, mielocito y metamielocito. Y eso puede ser aplicado al promielocito basófilo, ¿no? O al promielocito eosinófilo, ¿no? Hemos visto el igual, metamielocito general, metamielocito basófilo, metamielocito eosinófilo, ¿no? Los tres granulocitos, neutrófilo, basófilo y eosinófilo, ¿sí? Tienen los mismos nombres, ahí no es tan importante. Simplemente aquí, de ese cuadro de lo granulocítico, entiendan que una forma en banda o abastonado, forma de bastón, banda o bastón se le llama, porque el núcleo es así, medio alargado, significa una forma joven, ¿no? Neutrófilos inmaduros, ¿no? O en su caso, basófilos o eosinófilos inmaduros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un granulocito en banda? ¿No? Si hablamos de neutrófilos, como le digo, generalmente indica una infección severa, ¿no? En la cual los jóvenes tienen que ir a pelear, a la batalla. Muy bien, la línea de los megacariocitos, no, esa no es tan difícil, megacarioplasto y megacariocito, y de ahí trombocitos, ¿no? Y de los linfocitos, en realidad no es tan complejo como sale ahí, es más sencillo, ¿no? Hemos dicho que había un prolinfocito, un prelinfocito y un linfocito. Eso sirve para la línea B y para la línea C. Para la línea B y para la línea T, ¿no? Hay un prolinfocito B, hay un prolinfocito T. Hay un prelinfocito B, hay un prelinfocito T. Y hay un linfocito T y un linfocito B, todavía inmaduros y luego maduros, ¿no? Eso es sencillo. Aquí algo que no sé si lo hemos hablado, guardamos linfoides, bueno, pero los linfocitos, creo que lo vamos a
los linfocitos de tipo B, esos nacen en la médula ósea, crecen en la médula ósea, se capacitan en la médula ósea y luego van al vaso a cumplir su función. No, órgano linfoide en el adulto, el vaso, el hígado no. ¿Ya? Pero en este caso, esos linfocitos B se van al vaso y del vaso salen a cumplir sus funciones, ¿no? El linfocito T, o también están en los ganglios, son linfocitos T que todo sucede en la médula ósea. Y los linfocitos T, más bien, nacen en la médula ósea, maduran y se diferencian en la médula ósea, pero van a capacitarse para poder funcionar correctamente, para cumplir su función en el sistema inmunológico, van al timo, por eso se llaman T. Entonces, como que tú naces, terminas tu colegio y luego te vas a la U, ¿no? La U es el timo para los linfocitos T, y de ahí sale su nombre, linfocito T, porque se especializan y se capacitan, terminan su maduración realmente en el timo, ¿no? Que es un órgano linfóide. Ya. Y recuerden que de los linfocitos B, de los B, salen las células plasmáticas que producen anticuerpos, o llamados también plasmocitos. ¿Ya? Entonces, linfocito B, célula plasmática. ¿Ya? Ahí abajo sale el linfocito T, CD4, TCD8, ¿no? Son tipos de linfocitos T. Eso ahorita no se preocupen, no se confundan con eso. Morfológicamente la misma célula, pero tiene estos marcadores distintos que los diferencian, ¿no? Y el tema es que en su papel, en el sistema inmunológico, su papel es distinto, cumple una función diferente, pero morfológicamente es lo mismo. Y ahí están también las células CDK, que nacen de los linfocitos, de la línea de los linfocitos T, ¿no? Del prolinfocito T, de ahí se abre al célula NK y al prelinfocito T, y de ahí el linfocito T inmaduro y el linfocito T maduro. Ya está, y con eso terminamos. ¿Ya? Este cuadrito también lo pueden repasar con calma, ¿no? Pero solo, digamos, para el examen, céntrese en lo que les he mencionado. ¿Ya? Lo demás, cultura general, conocimiento general, y para otros cursos, ahí está la información, ya más ahí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? La próxima clase es más sencilla, o sea, no necesitan tantos nombres, ¿no? Porque ya vamos a hablar específicamente del glóbulo blanco, del glóbulo rojo, plaquetas, y ya está. Su función, su número, y vamos a hacer también ejercicios de hemograma. Vamos a ver los hemogramas para ver algunas alteraciones posibles y distinguir qué puede ser lo que está pasando. ¿Ya? Es una buena. Muy bien. Entonces,